Mi nombre es Mario García Berger, profesor investigador de la Academia de Historia y de Filosofía e Historia de las Ideas del plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM. Y bueno, el día de hoy voy a compartirles una serie de reflexiones en torno a un tema que roza, digamos, los ámbitos de la filosofía del derecho, de la filosofía política, de la ética y en general, digamos, de la filosofía social, que tiene que ver con dos conceptos muy importantes y que sé que además inquietan a muchos de los estudiantes, y es el concepto de democracia y el concepto de autocracia. Voy rápidamente a tocar algunos puntos porque bueno, el tiempo es limitado. Comenzaré diciendo que una forma de concebir la democracia y la autocracia es como formas ideales de creación de leyes. La democracia es una forma de creación de normas jurídicas que en principio involucra la participación de todos aquellos que se someten a las leyes en la creación de las normas. La autocracia, por el contrario, es el sistema en el cual los ciudadanos, quienes están sometidos a las leyes, no participan en la creación de normas. Es decir, estamos en presencia de, quizá en algunos casos, de una sola persona que es la que crea las leyes. Llámese dictador, monarca, rey, etc. Obviamente, la democracia, en las democracias reales, es decir, en las que han existido a lo largo de la historia, nunca ha sido el caso que todos los ciudadanos participan. Siempre, digamos, las democracias establecen algunas limitantes o algunos requisitos para la participación. En algunos casos se trata, por ejemplo, de tener una cierta edad. Y en el caso de las autocracias, tampoco ha sido el caso que una sola persona sea la que crea las normas. Por ejemplo, el autócrata más absoluto o el monarca más absoluto siempre recurre a otras personas que le ayudan a la creación de normas, ¿no? O a verificar que éstas se lleven a cabo. Entonces, tenemos democracia por una parte, autocracia por la otra, como tipos ideales. Y los gobiernos históricos se sitúan en algún punto intermedio entre estos extremos. Entonces, esto es un aspecto importante que hay que tomar en cuenta cuando hacemos análisis acerca de la democracia, ¿no? En ese sentido, si lo que hay entre democracia y autocracia es toda un abanico de posibilidades, la pregunta, por ejemplo, acerca de si un cierto sistema de gobierno es ya democrático, tiene que replantearse, porque la democracia no es, digámoslo así, un lugar al cual se llegue a partir de un determinado punto. Es decir, lo que habría más bien es un proceso de transición entre, digamos, regímenes autocráticos, autoritarios, hacia regímenes democráticos. Digamos, entonces, la pregunta, por ejemplo, que inquieta a muchas personas acerca de si en México ya hay democracia, lo que habría que replantearla es preguntarnos cuál ha sido el tránsito que ha habido en México de un sistema autoritario a un sistema más democrático. Y probablemente lleguemos a la conclusión de que en México el sistema político es más democrático que el que teníamos, por ejemplo, en los años 60, pero quizá todavía lejos de la democracia a la cual han llegado quizá algunas otras sociedades. Me parece que esta es una distinción importante para realizar el análisis. Y bueno, posteriormente podríamos quizá también mencionar rápidamente el hecho de que ¿cuáles serían algunos de los aspectos importantes para hablar de una democracia, digamos, de calidad? Uno podría pensar que la democracia como mínimo requiere elecciones periódicas de gobernantes. Es decir, que los gobernantes, que la ciudadanía pueda cambiar de gobierno por la vía pacífica y a través del voto. Pero esto sería una definición mínima de democracia.
Quizá podríamos agregar que en la medida, por ejemplo, en que los sistemas democráticos son más transparentes, rinden cuentas, generan una mayor participación de las personas, es decir, de los ciudadanos en la vida pública, en la medida en que hay una educación que promueve la tolerancia, el respeto a todos los puntos de vista, la libre discusión de las ideas. En ese sentido, estamos en presencia de una democracia de mayor calidad. Y me parece que en México es hacia donde deberíamos eventualmente caminar, es decir, hacia el fortalecimiento de todas aquellas instituciones que permiten una democracia de mayor calidad. Quizá un punto final que podría tocarse es el asunto de que si existe en general actualmente un desencanto hacia la democracia. Y me parece que sí, que lo que podemos ver en México y en otros países es que los ciudadanos están cada vez más insatisfechos por los pocos resultados de los gobiernos democráticos. Y quizá esto se deba a que en la democracia las decisiones tardan. Las decisiones se toman a través de discusión, consenso, y eso hace que las decisiones sean más tardadas. Por supuesto, una democracia en sí misma no garantiza, digamos, la justicia o la bondad o la corrección de las decisiones que se toman. Podría poner, por ejemplo, el caso de que una dictadura, una autocracia puede ser benéfica para sus poblaciones. Uno diría sí, si el autócrata, por ejemplo, como pensaba Platón, es sabio, y entonces toma buenas decisiones. Y la democracia, quizá las decisiones sí se pueden tomar más rápidamente, porque no requieren discusión. Pero bueno, yo creo que todos preferimos, por supuesto, aunque sea más lento, un gobierno democrático que genera ciudadanos más participativos a una autocracia que genera obviamente ciudadanos pasivos. Creo que sería todo. Muchas gracias.